Muy buenas tardes, mis queridas hermanas y hermanos. Es un gusto poder saludarles a través de este canal, en esta reunión virtual de mujeres, y asimismo poder ser edificadas unas a otras a través de la palabra del Señor. Pongamos todo en manos de Dios para que Él sea hablando a nuestra vida. Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. En ti está nuestra vida y todas las cosas, Señor, nos vienen para bien, Padre amado. Es una delicia, Señor, poder ir a tu palabra y ver cómo tú nos has amado, Señor. Y cada día sigues hablando a nuestro corazón. En esta tarde te pedimos que sea el poder de tu Santo Espíritu, convenciéndonos de pecado y de toda maldad. Todo esto es, Señor, para tu gloria y para tu honra. Bendito sea tu santo nombre. Amén. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha participado en la organización de la boda de algún hijo o hija? Quiero decirles que un evento de boda es algo maravilloso. Desde el momento en que tú sabes que tu hijo va a tener un enlace matrimonial, hay una emoción muy grande para nosotros como madres, y entonces nuestra mente empieza a caminar rápidamente en los preparativos. Luego empiezas a pensar en dónde va a ser, qué mesas vas a ocupar, la mantelería, los arreglos. Sin duda alguna, algo que va a acaparar nuestra atención va a ser los trajes del novio y de la novia, las invitaciones y por supuesto los invitados. Porque los invitados son aquellas personas que tú quieres tener ese día tan especial para la familia y que compartirán tu alegría. Por eso en esta tarde queremos compartirte acerca de una porción de la Escritura que nos habla al respecto. Mateo 22, del 1 al 13. Vamos a comentar acerca de esta parábola desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Esta porción empieza diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Esto, sin duda alguna, es el propósito final y que nos llevará por la eternidad a todo aquel creyente discípulo del Señor Jesucristo. Toda nuestra vida ha girado en alcanzar las promesas de Dios, en seguir su palabra, poner por obra esta maravillosa palabra y que esta palabra venga a darnos una vida de abundancia. La lectura del 1 al 7 nos dice que el rey llamó a los convidados,
¿Quiénes fueron esos convidados? Su pueblo amado Israel. ¿A quién mandó a invitar a estas bodas? Mandó a sus siervos los profetas. Pero aquí nos encontramos con una sorpresa, porque dice que los convidados no quisieron venir. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él volvió a mandar a los siervos a llamar otra vez a los convidados, un mensaje que hablaba de la grandeza y humildad y la generosidad del rey. Él les dijo, todo está dispuesto, vengan a las bodas, porque el rey ya había preparado todo el banquete y quería celebrar esa alegría del enlace de su hijo con todos aquellos que estaban a su alrededor. Pero ni aún así hicieron caso y cada quien se fue a sus afanes, otros a sus negocios, y no les importó en absoluto la dignidad y majestad del rey. Estaban tan endurecidos en las cosas del mundo y vivían para sí, que cuando ellos volvieron a recibir ese mensaje, afrentaron a los siervos. Es decir, los agraviaron, los despreciaron, los deshonraron y los mataron por el simple hecho de que ellos eran los mensajeros para asistir a ese glorioso evento. Al ver la maldad de los hombres, el rey los destruyó y también su ciudad fue quemada. Esta parábola nos habla, como decía el Señor Jesús, a los creyentes, a los discípulos del Señor, para que cada uno podamos conocer los misterios del reino. Porque el Señor Jesús habló a Israel y el pueblo se endureció a causa del pecado. Y ellos fueron muchas veces entregados a sus enemigos en juicio por el Dios grande y poderoso, a causa de tanta iniquidad y de tanta maldad. Y dice esta parábola que aunque las bodas estaban preparadas, los convidados no fueron dignos. Este es un tiempo donde el Señor nos está hablando a la iglesia y día a día nos sigue hablando acerca de su venida. El propósito de esta parábola es llevarnos al entendimiento, a la confrontación, si verdaderamente nuestra vida está siendo preparada para recibir al Rey de la Gloria. ¿Por qué es necesario meditar en todas estas cosas? Porque este propósito eterno de Dios para nosotros ha sido el llevarnos a la eternidad, a vivir junto a esas moradas celestiales, donde nosotros podamos vivir eternamente. Dice la parábola que cuando el rey declaró que aquellos a los que habían sido convidados no fueron dignos, entonces llamó a sus siervos y les dijo que fueran a los caminos y trajeran a todos los que quisieran venir, a los que hallaran se los trajeran. Y de esta manera fueron los siervos, y dice que vinieron muchos, vinieron malos y vinieron buenos. Aún muchos malos atendieron el llamado. Estas porciones de la palabra nos hacen reflexionar que cuando el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesús, por ese rechazo nosotros fuimos alcanzados a través de su misericordia y poder venir a la salvación. Me llama la atención que dice que muchos malos vinieron a ese lugar
Y podríamos decir, ¿por qué los malos vinieron con los buenos? Porque ese es uno de los propósitos del Señor, que nadie se pierda. Porque a través de venir a ese llamado del Señor, nosotros podemos alcanzar el perdón, venir al arrepentimiento y creer en aquel que nos amó primero. Y el malo, los que hemos sido malos, los que hemos sido pecadores en gran manera, tenemos una oportunidad de venir a la salvación. Por eso el Señor nos sigue hablando, iglesia. Porque aunque hemos venido a la gracia y hemos venido al entendimiento de que Él es santo, muchas veces tenemos actitudes que no son correctas delante de Dios. También te hablo a ti, tú que eres creyente y no te has afirmado. Tú que eres incrédulo y crees que todo esto que habla la Biblia es una mentira, o que es una filosofía, o que es una idea. El Señor te sigue hablando en este día. En este día que todavía los siervos van por los caminos para hablarte del llamado del Señor. El Señor sigue diciendo, venid a las bodas de mi Hijo. Venid a la salvación. Venid al arrepentimiento. Apártate de toda iniquidad. El Señor nos sigue hablando. Y está especificado en esta parábola que muchos vinieron a esa invitación del rey y llegaron a ese lugar. Y cuando el rey llegó, al ver a esos invitados, algo llamó poderosamente su atención. Y entre aquellos invitados, vio a un hombre que no estaba vestido de bodas. Eso despertó el enojo del rey y le preguntó, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Por qué él estaba molesto? Porque según cuenta la tradición de la época, que la costumbre era que el anfitrión proporcionara los vestidos a los que venían a la boda. Y este hombre estaba ahí sentado como si nada, sin usar aquel traje que el rey le había proporcionado. Un rey que había extendido esa dignidad hacia aquellos que andaban en la calle, hacia aquellos que estaban en los caminos. Pero este hombre ni siquiera se molestó en dar una disculpa, porque ¿saben qué pasó? Él se quedó enmudecido al ver la pregunta del rey. Podemos entender que este hombre actuó con astucia y ligereza impresionante, ya que solo quiso disfrutar de la fiesta, del banquete, pero no tuvo compromiso, no hubo reverencia a la dignidad del rey, no hubo un respeto siquiera. Y de alguna forma podríamos decir que él se portó como un burlador de las normas que se habían establecido. Y no es que este hombre fuera tan inteligente para haberse colado, como decimos, en aquella fiesta, sino que el Señor Dios nos está hablando y nos pone ese ejemplo en esta parábola para que nosotros como hijos, nosotros como convidados, atendamos a la voz del Señor, atendamos al llamado del Rey, el Rey de la gloria, el Rey que ha venido a nuestra vida y que se despojó de su gloria y de su honra y se hizo hombre. Y ha venido para ofrecernos esa vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia tiene que dar un fruto. Dice la palabra de Dios que un día el Señor Jesús iba en el camino y vio
tuvo hambre y vio una higuera y buscó un fruto. Pero cuando metió a buscar, metió su mano, no había nada. Este es un llamado para nosotros, porque posiblemente algunos de nosotros nos veamos por fuera con una linda apariencia, con un follaje hermoso verde, pero todavía no haya un fruto en nuestra vida. Que ese fruto que el Señor busca sea agradable, apetecible, para saciar el hambre del necesitado. El Señor sigue hablando a su iglesia, sigue hablando a su pueblo, sigue hablando a los pecadores. Y Él dice: vengan a las bodas del Cordero. Y esta invitación la sigue haciendo día a día. Este es el tiempo de la preparación de nosotros como iglesia. Este es el tiempo en que nosotros debemos corregir nuestros caminos. Que no gastemos nuestro tiempo, nuestro dinero en las cosas vanas, en las cosas que no te traen saciedad, sino que vengamos al altar y vengamos postrados ante el Rey y decirle: Señor, quiero estar en esas bodas. Porque este es el propósito de esta parábola: hacernos meditar, confrontarnos en nuestros caminos, de cómo estamos delante de los ojos del Señor. Si viéramos esa invitación, podríamos decir que la invitación diría: a las bodas del Cordero. Anfitrión, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El lugar, el cielo. Cómo ir vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. El banquete, una santa cena con el mejor vino. ¿Cuántos pases te van a dar? Uno, porque es personal. Es tu decisión. Y esa decisión tiene que estar basada en la fe, el arrepentimiento y la obediencia para seguir a Dios. ¿Cómo entrar a ese lugar que es el cielo? La palabra de Dios dice en San Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrarás y hallarás pastos. ¿Cuál es el día y la hora de esa invitación? Solo el padre del novio lo sabe. Y viene una recomendación en ese apartado: tengan siempre sus lámparas encendidas, llenas de aceite, para velar a la hora en que llegue el novio. Postdata: no faltes, esforzaos por entrar a esta puerta. La puerta es una persona y se llama Jesús. Esa es una puerta que la Biblia dice que es una puerta especial, porque es una puerta que el mismo Señor Jesús tuvo que cruzar para darnos eterna salvación. San Lucas 13 del 22 al 25 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán entrar muchos? La Biblia nos da la respuesta. Mateo 7:13: entren por la puerta estrecha,
porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos están por ella, entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Porque a Dios no lo podemos engañar. No podemos venir en una apariencia de nuestra fe. No podemos venir a Él con una vida vacía, una vida sin fruto. La puerta estrecha es nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios en Isaías dice que Él tuvo que pasar por esta puerta para poder dejar abierta esa puerta para la salvación. Isaías 53, del 3 al 9 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él tuvo que pasar por esta puerta. Experimentó dolores, quebranto, menosprecio, escarnio, enfermedad. Vivió nuestros dolores y fue azotado y herido por Dios, abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y mientras nosotros estábamos en una paz, sin pagar las consecuencias de tanta maldad e iniquidad, el Señor Jehová descargó su ira por el pecado en nuestro Señor Jesús. Dice la palabra que Él estuvo angustiado y afligido, porque iba a experimentar ese pecado de toda la humanidad. Ese pecado que muchas veces con conciencia nosotros hemos cometido, aún creyendo en la palabra de Dios o diciendo que creemos en la palabra. No hubo maldad ni hubo engaño en su boca, porque el Señor tuvo que pasar y soportar todo esto, porque Él sabía que estábamos destituidos de la gloria de Dios y que no había justo ni uno solo. Y por amor a nosotros, Él ha querido que nadie se pierda. Por amor a nosotros, Él tuvo que ir a esa cruz para reconciliarnos con el Padre y abrir esa puerta de salvación. Por esto es necesario que nosotros vengamos al arrepentimiento cada día. ¿Quiénes son los que van a entrar por esa puerta? Todos los que han creído en el Señor Jesús y obedecido su palabra. Porque por ella solo podremos entrar con fe, creyéndole a Él, creyendo en sus promesas, creyendo en su sacrificio, creyendo en la palabra que Él nos ha dejado, practicando el arrepentimiento verdadero y practicando la obediencia a su santa voluntad.
Debemos tener claro que a esta puerta no se pasa por herencia. Podemos decir, mis abuelos y mis padres fueron cristianos y ellos me han hablado. Esto seguramente es cierto, pero ¿cuál ha sido tu decisión en la vida? ¿Seguir al Señor o solo escuchar? No vamos a entrar a esta puerta por antigüedad. Podemos decir, tengo 40, 50 años, 20 años de convertido a Cristo. Estamos de acuerdo. Pero todos estos años hemos vivido para Él. No vamos a entrar por méritos, porque podemos decir, yo hice esto, yo hice lo otro en la iglesia, yo construí acá, yo participé en esto, yo participé en lo otro. Dios es el que hace las cosas. No vamos a entrar por conocimiento. Hay personas que dicen, me sé de memoria tantas salmos, tantas porciones bíblicas. Alabamos al Señor por eso que tú sabes. Pero ¿te esfuerzas verdaderamente por vivir la palabra? Nadie que ame más las cosas del mundo que a Dios pasará por esta puerta. Marcos 10, del 17 al 23 dice, al salir él para salir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, porque este era un hombre joven y era un hombre rico. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué cosa nos falta a nosotros? Porque el Señor le dijo, una cosa te falta. Muchos no estamos atrapados en los afanes por las riquezas porque no tenemos dinero. Pero ¿hay algo que nos estorbe para alcanzar las riquezas de su gracia? Meditemos en esto. Porque la palabra dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La puerta estrecha. ¿Quiénes son los que van a entrar por esa puerta? Lo habíamos comentado. Los que vengan con fe, arrepentimiento y obediencia a la voluntad de Dios. Los que hayan puesto a Dios por centro de su vida. Que vengan a Dios con el entendimiento de quién es el Señor Jesucristo, de cómo Él ha pagado por todos nuestros pecados y cómo Él dio su vida por amor a nosotros, confiando en que esta sangre derramada en la cruz del Calvario fue vasta y suficiente para perdonar toda obra de iniquidad y toda obra de maldad y se aparten de todo pecado día a día. Nadie podía haber pagado nuestros pecados más que el Cordero sin mancha. Él derramó su sangre. Derramar dice que es vertir en abundancia hasta saciar. Toda su sangre fue derramada gota a gota. El precio fue muy grande, pagado por nuestro Señor. Y fue por el pecado de todos nosotros. Vengamos con fe. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú nos has enviado. Proclamemos el Evangelio y permanezcamos en este Evangelio y creamos en Él. No dudemos de las promesas del Señor. Traigamos nuestro arrepentimiento al altar del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hubo en este hombre para alcanzar la salvación? ¿Conocía la ley? Tal vez no la conoció, no lo sabemos. Pero al estar al lado del que cumplió la ley y la escribió en los corazones de los hombres, experimentó un quebranto y vio su desnudez y pudo ver expuesto su pecado, su condición de muerte. Y miró al que estaba a su lado, miró su santidad, miró su misericordia, su verdad y su grande amor. Y por eso pudo experimentar el arrepentimiento y el amor más grande por este Señor Jesús, sabiendo que en Él había esperanza de vida eterna. Él alcanzó la misericordia de Dios como todos nosotros. Caminemos hacia la obediencia de su voluntad. Amemos su palabra. Nuestro Señor Jesús nos dio el más grande y único ejemplo de obediencia. Mateo 29 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 42 del mismo capítulo dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y esto es lo que el Señor Jesús siempre hizo. Hacer la voluntad del Padre fue su más grande deleite. Iglesia, busquemos a Jehová. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. El Señor está cerca de ti, está cerca de nosotros y está esperando entrar a tu corazón si es que no le has recibido. Y si Él ya está en ti, escucha la voz del Santo Espíritu de Dios que te convence de pecado. Escucha esa voz que toca tus pensamientos y que te lleva a renunciar a toda obra de iniquidad. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro será amplio en perdonar. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tiempo está cerca. El Señor nos sigue diciendo cada día: el tiempo está cerca, limpien sus vestiduras. No perdamos el tiempo, iglesia, en cosas pasajeras, vanas, en el entretenimiento que contamina tu ser. Dejemos de dormir, de estar adormecidos. Amemos su palabra, busquemos, proclamemos el evangelio a todo aquel que tú puedas. Fórzalos a entrar por esa puerta estrecha y nosotros mismos esforcémonos en pasar por esta puerta. Forzar la puerta significa vencer la resistencia de aquellos que se oponen, de aquellos amados tuyos que les has hablado y que no quieren venir. Invierte tiempo para vencer esa resistencia, porque no es en nuestras fuerzas. El Señor es el que está haciendo el llamado a esas personas y es a través del poder de su Santo Espíritu. La parábola manifiesta que los invitados no fueron dignos, merecedores de esa
de ese llamado del rey. Pero más la palabra dice, ¿verdad?, que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Nadie es digno ni puede salvarse por sí mismo, sino solo en la fe del Hijo de Dios, porque Él cumplió toda justicia y Él nos ha dado de su dignidad. Solo a través de ese sacrificio el hombre puede acercarse ante el trono para que Dios nos dé su oportuno socorro, porque Él merece ser honrado, merece ser alabado. Y su santidad y obediencia nos abrió la entrada al reino de los cielos. El mismo Jesús que se entregó ha amado a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso es necesario que nos detengamos, porque nuestra limpieza no va a ser en base a nuestras fuerzas, sino a través de su palabra, de dedicar tiempo a creer esta palabra y a vivirla, a dejarnos moldear por la mano del Señor, del alfarero, a oír la voz de su Santo Espíritu en la comunión con Él. Apocalipsis 11, 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No merecíamos portar ese lino fino, pero dice la palabra que se nos concedió. Conceder es adjudicar, que se nos fue dado, adjudicado por el Señor mismo, el Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque creímos en el sacrificio de su Hijo. Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la iglesia dicen: ven. El que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Iglesia, preparémonos para las bodas del Cordero. Sigamos en esta vida, pero no sigamos una vida que no tenga un sentido. Si estamos confinados, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo y dejemos que el Señor siga trabajando en tu vida, porque está escrito que Él ya tiene todo listo y ya tiene tu traje preparado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios, y yo quiero invitarte en esta tarde que tú medites en esta palabra, que medites en tu corazón y que podamos detenernos y podamos venir a Dios con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, quebrantado delante de Él, y decirle que limpie nuestra vida. Muchas veces no necesitas ni decirle, porque sabes, Él conoce todo. Y así como aquella mujer que derramó ese perfume y que limpió sus pies, ¿verdad? Limpió con sus lágrimas sus pies. Esa mujer no dijo nada, solo mostró ese arrepentimiento que te hace removerte las entrañas y que te hace ver tu pecado. ¿Y por qué puedes ver ese pecado? Porque Dios se revela en su santidad y se revela en su amor a tu vida y se revela para que tú lo sigas a Él. Ya no comamos las algarrobas, como dice la parábola del hijo pródigo.
El Señor dice, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Vengamos a Él. Vengamos a Él. Yo te exhorto, te invito a que sigamos en esa fe, en ese arrepentimiento. Bendito sea su nombre.